En abril del 82 recobraron nuestras Malvinas. Un puñado de hombres lo logró, con valor, honor y amor a la patria. Allí dejaron sus vidas por nuestra tierra querida. Soldados, guerreros, gurises de esta bendita Argentina. Con fusil antiaéreo y avión defendieron aquel trozo de nación. 649 cumplieron su juramento. Bienvenidos a una nueva emisión de La Verdad 1982. Hoy tengo el placer y el honor de entrevistar a una persona que estuvo muy presente en mi vida, ya que fue jefe de prensa del Estado Mayor Conjunto, el cual yo estuve bajo sus órdenes en las misiones de paz de Naciones Unidas. Le damos la bienvenida al comodoro Rubén Sazone. Hola Daniel, ¿cómo estás? El agradecido soy yo, el placer de estar acá contigo y de volvernos a encontrar después de tanto tiempo es una alegría para mí. Vamos a hablar un poco de antes de ingresar en la Fuerza Aérea. ¿Cómo era la vida de Rubén Sazone? Bueno, la primera particularidad, yo vivía en Caseros. Los aviones los veía. Y yo era un pibe de familia humilde, trabajador, mi viejo era tornero, tenía una pequeña tornería, yo laburaba a la mañana con él y después a la tarde iba a la secundaria, o sea, qué sé yo, lo que era habitual en aquellas épocas. Pero la vista de los aviones la tenía, porque al estar cerca de Palomar, de la brigada, tenía los aviones. Tenía los aviones, pero nada más, no hay historia militar en mi casa. El único uniforme más cercano que conocíamos era el del cartero, así que no había ninguna de esas particularidades. Pero en la secundaria, a través de un amigo que, no sé, de golpe hizo un comentario de que él quería ser mecánico de aviones de la Armada. ¿De dónde lo tenía eso? No sé, él era su objetivo. Y yo dije, puta, sí, está bueno, pero más que ser mecánico debe ser más lindo volarlos. Y ahí me entró el bichito, la famosa vocación, que evidentemente hay algo de eso, empecé a averiguar, terminé la secundaria y me fui para Córdoba a vivir a un hotel donde no tenía conocido, no tenía ni un primo, ni nada, así, a hacer vida como de muchos otros chicos, ¿no? 18 años, recién cumplidos, y a lanzarme a la aventura que es haber estado en la Fuerza Aérea o seguir estando, ¿no? Pero eso fue el origen mío. Bueno, llegamos a la época de 1982, estabas con el grado de alférez y te toca el conflicto. ¿Cómo recibís la noticia? Primero que las recibo igual que cualquier otro argentino, aunque te parezca mentira, 7 de la mañana, desayunando, empezando para ir al grupo aéreo a volar, y ahí nos enteramos con mi señora. Yo estaba casado para esa época, tenía una bebé de 3 meses, 2 meses, y alegría y sorpresa, y bueno, y una vez que ya fuimos a las reuniones, sí, dice uno de los jefes, alegría, muy lindo todo, pero prepárense que en unos días nos vamos al sur, ¿eh? ¿Ustedes creen que los ingleses no van a venir? No, hay que prepararse. Bueno, y ahí comenzó pero el 2 de abril me enteré como cualquier otro argentino por la tele o por la radio, no recuerdo ahora, a la mañana tempranito. Y nada, lo que sí, también nos sorprendimos un poco cuando llegamos ahí a las oficinas nuestras para preparar los vuelos, que ya 4 Pucará durante la madrugada habían despegado desde Reconquista, norte de Santa Fe, la base de asiento de los Pucará en época de paz, y habían ido al sur. No solo habían ido al sur, habían hecho Reconquista, Comodoro Rivadavia, casi 7 horas de vuelo nocturno, aterrizaron y ahí nomás dijeron, bueno, prepárense, dentro de un rato se van a Malvinas. 11 de la mañana del 2 de abril había 4 Pucará ya estacionados en las islas. Eso por ahí mucho no se sabe. Así que fue todo una emoción. Bueno, y ahí a empezar a prepararse, ¿no? A empezar a analizar. Igual de los pilotos operativos yo era el más joven, o uno de los más jóvenes. Pero igual, queríamos ir al sur, así que le empezamos a romper la paciencia a los jefes, que los alféreces queríamos ir. Bueno, y a partir de ahí empezamos a ir hacia el sur y después cruzamos a las islas. Sí, pero tus jefes no querían que ustedes fueran, ustedes los dos más nuevos, pero insistieron tanto que hasta el final terminaron yendo. Creo que nos echaron, no lo soportamos más, váyanse, y así allá nos fuimos.
Claro, es parte de cuidar al pichón. Yo lo entiendo porque después, si bien no por una guerra, pero vos cuando tenés que hacer operaciones complicadas, inicialmente elegís a los más experimentados, ¿no es cierto? Y después vas acompañando con la gente más joven. Pero claro, cuando uno tiene tantas ganas, ¿cómo los jefes no te van a mandar? Así que el 15 de abril, 4 Pucará, entre ellos uno estaba yo, nos fuimos al sur, a la base de Puerto Santa Cruz. Ese era el aeródromo de despliegue de los Pucará. Y ahí se armó una base aérea con todo, carpas, soldados, armamento, munición. Y desde ahí se llevaban Pucará a Malvinas estoy hablando antes de que empezaran los bombazos, para completar la dotación de 12 aviones, que 12 aviones conforman un escuadrón, a las islas. Y una vez que estábamos ahí en Puerto Santa Cruz, ahora empezamos de vuelta con la cantinela, queremos ir a las islas, los más modernos, los más jovencitos, los alférez. Queremos ir a las islas, nada, que ustedes, qué sé yo, queremos ir, bueno, al final también, váyanse a las islas. Y yo llegué un 29 de abril, antes de los bombazos, llegué a Puerto Argentino. Y dormí una noche ahí, y del 30 al 1 de mayo ya estábamos en Darwin. Ya todo el escuadrón, los aviones, los mecánicos, el armamento, la munición, los 12 aviones estaban en Darwin Goose Green, en la mal llamada pista esa. Y llega el 1 de mayo, el cual les marca a ustedes el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina y cómo es la actividad que ustedes tenían con los Pucará. Bueno, ya se nos había avisado de que estaban viniendo, que no se sabía cuán cercano estaba la flota, pero que había que estar preparado, bueno, todo eso muy bien. Y a las 4:30 de la mañana que atacan Puerto Argentino, bueno, arriba vamos, que hay que sacar los aviones. La directiva de la superioridad era, vamos a ocultar, entre comillas, porque ahí no se podía ocultar nada, no hay un solo árbol en las islas, no había búnker, no había nada para meter los aviones a resguardo, pero con un sistema de inteligencia básico que te dice cuando vos te atacan una base y en la otra base tenés un montón de medios, es muy probable que te vengan a atacar. Entonces, la orden fue sacar los Pucaná y llevarlos a la base Calderón, que era en la isla Borbón, donde la Armada tenía un grupo de aviones, hay unos Turbomentor. Y la prefectura tenía 2 aviones también. Bueno, el asunto es que despegan 2 aviones tempranísimo, en el amanecer, digamos, ¿no? Y el tercer avión cuando va a despegar rompe la rueda de nariz porque la pista no era una pista, era apta para avioncitos livianos, pero no para un monstruo como el Pucará, que armado con los cohetes, la munición, el combustible, se hundía. Si vos lo dejabas más de 3 horas, 4 en un solo lugar a los Pucas, había que moverlos constantemente porque se hundían en la turba. La turba es muy particular, después te puedo comentar algo de eso. Y bueno, 8:20 de la mañana estaban ya por despegar, por poner en marcha 2 Pucará más, porque al accidentado se lo había corrido de donde estaba, porque había quedado en el medio de la pista, entonces había que sacarlo de ahí. Ya era de día, y ahí aparecen los 3 Harrier y nos meten de cabeza en la guerra de una forma muy violenta, muy rápida, muy angustiante, no angustiante, sino violenta. Hubo que cambiar la cabeza, porque cuando vos estás juntando muertos y heridos y los gritos, eso es como que realmente ahí haces un clic tan violento que por suerte a nadie de nosotros nos paralizó, ¿no es cierto? Porque a veces el terror puede paralizar, ¿no? Ahí había que mover las manos, salvar a los heridos, ver qué hacíamos con los muertos. Probablemente vendría otro ataque, no lo sabíamos, así que algún par de aviones también despegaron para irse a otro lugar. Y bueno, así que estuvimos todo ese 1 de mayo ocupados en esto, hasta que llegó la noche y bueno, ya los muertos habían sido enterrados, ya los heridos se habían llevado a Puerto Argentino. Y bueno, volvimos al alojamiento donde estábamos, un alojamiento muy precario, y ahí ya de noche a lamernos las heridas, porque esa era. Y la adrenalina que habíamos tenido en esos momentos ahora era cansancio, no cansancio, era una desazón, estábamos tristísimos. Con Daniel Juquín, el piloto que muere en el ataque, yo había desayunado un rato antes con él y de golpe tener que ir a juntarlo, fue muy duro. Pero bueno, pero ahí nos sobrepusimos, había que seguir. Pero fue para el Escuadrón Pucará, fue bienvenido a la guerra,
muy violento, muy triste, porque murieron 7 mecánicos de un solo golpe y un montón de heridos, que esos heridos ya quedaron fuera de combate, o sea, muchos mecánicos, muchos armeros, y sin embargo después se siguió operando, ¿no? O sea, la gente una maravilla. Pero fue un día sobre todo triste. La instrucción y la capacitación que ustedes reciben en la Escuela de Aviación Militar no fue la misma o se diferencia con la realidad, ¿verdad? No, no, el- la forma en que yo diría que ahora es hasta más, porque ahora en la Escuela de Aviación lo que se hace es recordar constantemente a los oficiales fallecidos y entonces la exigencia a los chicos es muy grande. Si bien es cierto que teníamos una instrucción militar y una atracción académica muy buena, eso sigue siendo igual. No, la Escuela de Aviación, lo digo porque tengo conocidos o subalternos míos que han estado o son instructores en la Escuela de Aviación y la forma esa, forjar la voluntad, forjar el espíritu de sacrificio, el amor a la patria, la voluntad, todo eso sigue estando. Sigue estando y encima te ponen el ejemplo de los de Malvinas. Entonces los pibes, te imaginás, se potencia esas ganas de ser un buen oficial. ¿Qué pasa por la cabeza en el momento de un ataque y una respuesta de parte de ustedes hacia los aviones ingleses o hacia la flota inglesa? Mira, nosotros en Darwin, ahí donde estuvimos, yo estuve toda la guerra ahí, terminé en el combate de Darwin Goose Green, uno de los combates reconocidos por los ingleses más difíciles que tuvieron, y terminé prisionero ahí. Entonces, los ataques de los Harrier y los bombardeos navales a Darwin eran constantes. ¿Qué se hacía? Primero se trataba de cuidar la vida propia, ¿no? O sea, si bien no había refugios, no había lugares, nos habíamos hecho ahí unas pequeñas trincheras a pala para más o menos cuando sonaba la alarma de que se preveía que venía un ataque, estar un poco a cubierto, por así decir. Pero lo que pasa es que también había muchas falsas alarmas y ya llega un momento que vos decís, más, sí, habíamos sacado como una estadística que los ataques la mayoría eran al mediodía y estábamos comiendo, de lo que podíamos rascar del fondo de la olla, porque realmente eso estuvo complicado también, no solo para los soldados, ahí no había distinción, cuando no había comida, no comía el oficial, no comía el suboficial, no comía el soldado, pero bueno, estábamos todos eh, en un solo equipo, ¿no? Bueno, el asunto es que estos ingleses venían al mediodía. Entonces, la primera vez sonaba una alarma y nos íbamos corriendo de donde estábamos, a lo mejor comiendo, a un pozo. Y la segunda vez ya, más o menos. La tercera ya íbamos con el platito de comida y seguíamos comiendo dentro de esa cuevita que nos habíamos hecho. Y después ya más, sí, mátenme. Y te quedabas sentado donde estabas y seguías comiendo. Es muy, cómo uno se acostumbra, ¿no? No es que le pierda el respeto a la posibilidad de un ataque o la posibilidad de que de que te hieran, pero empezás a tomarlo más con menos trauma, con menos, ya es como que no le das bolilla, ya sabes. Y por suerte, las veces que volvieron a visitarnos nuestros amigos con los Harrier, no tiraron donde estaba yo, pero realmente era incómodo. Después lo que hacían, son unos genios en ese sentido los ingleses, 3 de la mañana, 3:30 de la mañana, el radar de la artillería, que yo agarraba un eco muy alto, un Harrier, y de golpe de ese Harrier caían 3 o 4 bengalas, terriblemente fuertes, de iluminación con paracaídas, y bueno, vos decías, ahí viene. Si te están iluminando el campo es porque ahora viene viene el ejército inglés y no pasaba nada. Pero vos ya quedabas con los ojos así, abiertos, ya no podías descansar más. A los 2 o 3 días, otra vez, otra alarma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 3:30, 4 de la mañana. Nada. Ese trabajo de jugar con la psicología para cansarte era muy, muy, muy efectivo, ¿no es cierto? O sea, al avión no se le tiraba porque no estaba fuera de alcance, pero el tipo te tiraba unas bengalas que realmente te ponían muy en tensión porque no sabías qué iba a pasar. Así que esa es la vivencia. La vivencia inicialmente tomás muchos recaudos y después te vas acostumbrando. Es extraño, es la cabeza de cada uno, ¿no?
te vas como acostumbrando a, bueno, sí, sí, sí. Y, y le perdés mucho más el respeto a la muerte. Quizás porque estás ahí jugando con ella, ¿no? No sé. Sé que los psicólogos lo explican mejor, pero yo estoy bien, no estoy loquito, así que supongo que mi explicación es coherente. ¿Cuál fue el día más terrible para el alférez Rubén Sassoni? Dos, el 1 de mayo por la violencia de la sorpresa porque si bien uno puede estar esperando un ataque, no es lo mismo cuando sucede. Y los muertos. Tener ahí, ver cómo queda todo, realmente es dramático y tener que juntarlos. Y el otro intenso fue el 27 y 28 de mayo y madrugada del 29, que fue el combate de Darwin-Goose Green, donde las tropas inglesas, que ya habían hecho pie en San Carlos, avanzaron sobre Darwin y tuvimos que hacer la defensa. Y bueno, y el grupito de Pucará terminamos siendo la última línea de defensa de la base y de la pista. Y yo terminé, estuve casi 2 días en una trinchera, tirando con fusil, que le habíamos sacado los fusiles a algunos soldados, y munición había muchísima, porque el Pucará tira la misma munición que el fusil FAL argentino. Entonces teníamos munición, y bueno, habíamos hecho un grupito ahí de 5 o 6, y le tirábamos con fusil, y se habían fabricado los armentos un artilugio que era poner unos cohetes, el caño de los cohetes que tira el Pucará, de las coheteras rotas, acomodado así y con los cables conectados a una batería de teléfono, de esas antiguas, una batería así, un tubo, disparaban, y disparamos más de 250 cohetes de esos que los ingleses, cuando ya estábamos prisioneros, vinieron a que alguien les explicara con qué le estábamos tirando, qué eran esos misiles que les caían, en la retaguardia encima, porque el cohete este volaba mucho. Cuando le mostramos el órgano de Stalin que nos habíamos inventado, preparado, se agarraban la cabeza, no lo podían creer, no lo podían creer. Así que Uno ese, el de, de la batalla, porque fue muy cansador, fueron en total 3 días, pero 2 días completos dentro de un pozo, tomando agua, sin comer, y mientras te tiraban y veías algún soldado muerto y tratabas de que no pudieran venir, pero bueno, al final, después del 29 a la madrugada, en la noche, ya ahí vino el alto el fuego y ya se acabó la guerra para nosotros, para ese grupito de piloto y mecánico que habían quedado. uno de esos cohetes estaba adaptado en un tobogán, muy, muy, muy inventivo argentino. Sí, cuando ya se sabía que los ingleses habían puesto pie en San Carlos y venían hacia Darwin, ya teníamos esa información, empezamos a armar defensas. Bueno, vamos acá, no nos vamos a quedar quietitos, con algo hay que tirarle a estos tipos. Así que las coheteras de Pucará, que ya no servían, una se ató arriba de un tobogán, es cierto, arriba de un tobogán se puso un cajón de manzanas de madera, se puso la cuetera, se ató y se conectó a una batería. Otra arriba del techo, un gallinero. Estaba otra. Porque como no sabíamos de dónde iba a venir, había coheteras apuntando para acá, apuntando para allá. Arriba de un gallinero hay fotos, esa se probó y funcionó perfecto. Pero el mejor invento para mí, y para muchos, y para los ingleses que se cagaban de risa, era el tractor misilístico. En el techo de un tractor, también hay fotos de eso, digo, los armeros y nosotros ayudábamos un poco con alambre, cohetera. ¿Cuál era la ventaja? Era móvil, podía llevar el tractor y apuntar para donde querían. Bueno, y a la batería del mismo tractor conectado a los cables y manualmente se conectaba y se probó esa cohetera, funcionó, se tiró una sola vez, después ya no se tiró más. Pero sí, mucha inventiva. Algunas ametralladoras de Pucará se las sacaron y le hicieron como un afuste, las apoyaron en unas cosas, no sé si las soldaron o qué, pero se tiraba con ametralladoras del avión, pero se le tiraba a la tropa. Así que mucho, mucha inventiva, mucho argento ahí, lo atamos con alambre. Una de las anécdotas, si podemos así decirlo, es que en un momento vos necesitas sacar el Pucará de la zona donde estaba, pero no te da tiempo a ponerte el overol de vuelo, ni ponerte ni atarte el cinturón. Ah, sí. Sí. Bueno, en general dormíamos vestidos, porque ya te digo, había muchas alarmas durante la noche, entonces se dormía, además por el frío, porque realmente hacía un frío.
El lugar del alojamiento nuestro era muy incómodo, muy, muy incómodo, porque no teníamos cama, no teníamos colchón, dormíamos sobre el piso, adentro de las bolsas de dormir, ¿no? Y entonces era preferible, porque si no te tenías que volver a vestir. Entonces, si sonaba la alarma y estábamos descansando o durmiendo a la noche, salíamos al refugio que más o menos nos habíamos invitado. eh, Así, vestidos como estábamos, pero claro, a veces había más apuro que otra cosa y te olvidabas de poner alguna cosa. Sí, es cierto. Volvemos al 28 de mayo, en el cual hicimos una nota semanas pasadas al hermano del primer teniente Jiménez, que en aquel momento era teniente, derribado ahí en Darwin, del cual la familia no tiene muy en claro cómo fue derribado, si él chocó con una de las colinas. No, no, no. Yo fui uno de esos, y los tantos que estábamos ahí, de espectadores privilegiados viendo cómo los pucará atacaban en oleadas, ¿no? Cada una hora venían dos, tres, cuatro pucará, atacaban. Los hicieron retroceder a los ingleses y nosotros aportando lo nuestro. En un momento dado, lo de Jiménez yo me entero después, cuando ya estábamos prisioneros, la gente que estaba guiándolos, porque ellos venían con Címbaro volando y ven helicópteros y le dicen, ¿hay helicópteros argentinos en la zona? No, no, esos son ingleses. Bueno, ahí le tiran y lo derriban. En la salida después del ataque, que lo normal es tirar, seguir pegado al piso y girar y salir para que no te peguen. El chino Címbaro salió, según cuenta él, por derecha y se volvió a Puerto Argentino. Y el negro Jiménez no, el negro giró por izquierda. Yo esto no lo vi porque tiraron bastante atrás donde estaban estos helicópteros ingleses. Pero no te olvides, Daniel, que había 50 metros de techo. O sea, los aviones atacaban entre el piso y las nubes, había 50 metros. Por ahí, como es el Pucará, que es una maravilla para escabullirse, de ágil, de maniobrable. Pero ¿qué pasó? Jiménez gira, yo esto no lo veo, pero sí las deducciones después son así, se mete en nubes, en ese escape que él hace, y bueno, al meterse en nubes y siguió volando bajo, porque vos te podés meter en nubes, pero ¿qué pasaba? La capa era más o menos gruesa, pero arriba de la capa no había otras nubes. Entonces, si vos subías por arriba de las nubes, podía ver Harrier dando vuelta y te cazaban. Bueno, ¿cómo sabemos que no fue así, que no fue derribado y demás? Porque a los 5/6 años, en el cerro, creo que es el Cerro Azul, se llama, que está muy cerquita de Darwin, aparecen los restos. Lo encuentran Kelper, que estarían paseando ovejas, andás a ver, y descubren y informan a Inglaterra y a las autoridades que encontraron un avión que estaba incrustado en una pared de una montaña, de este cerrito, no eran muy altos. Él estaba dentro, el cuerpo de él estaba dentro, lo sacan y bueno, y ahí se investiga, eh, seguramente por la chapita que tenía Daniel, la chapita de identificación el negro Jiménez, y, y se avisa que es Jiménez lo que encontraron ahí después, ya te digo, 5 o 6 años. Entonces, él se come un cerro. Además, en ningún momento hizo una comunicación de, ay, me están pegando, me dieron, me voy a inyectar. No, 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 estaba escapando. Se metió un poco en nubes y lamentablemente había un pequeño cerro y se lo llevó por delante. Esa es la historia real de Daniel Juquí. Tu indicativo en aquella época era rojo. ¿Qué ya eras independiente en aquella época? No, mi indicativo es Diablo. Ah, Diablo, Diablo, sí. Y está ahora medio mezclado, está relacionado porque, según mis subalternos, que no es porque soy fanático de Independiente, sino porque soy muy jodido y era muy malo, pero, pero esas son bromas que nos hacemos entre nosotros. Pero ese es mi indicativo, Diablo, y está relacionado con Independiente, que soy fana, soy socio, tengo mi platea, voy siempre, desde mi tierna juventud que soy fanático de Independiente. Sí, aparte recuerdo que en tu escritorio, cuando estabas como jefe de prensa de Estado Mayor Conjunto, tenías ahí Ah, no, tus logos de Independiente. por supuesto, Eh, por supuesto. ¿Cómo
pasa a ser tu vida una vez que te capturan los ingleses? Mira, lo primero que hay que decir, Daniel, aunque puede sonar, no digo extraño, pero nos trataron muy bien. Nos trataron bien. No hubo en ningún momento ningún apremio, ni una tortura, ni un... No, yo no digo que sentí vergüenza ajena, pero con la gente de Fuerza Aérea, con los pilotos, hasta parecía que había como más deferencia y respeto. Jamás nos maltrataron. Sí, pasamos hambre y cuando... mi etapa fueron casi 20 días de prisionero, ¿no? La primera semana más o menos estuvimos en Darwin, en los galpones de Esquila, unos galpones negros que todavía están, y ahí nos alojaron, no solo a la gente de Pucará y de la artillería antiaérea de Fuerza Aérea y demás, sino a un regimiento casi entero de ejércitos que era el que le daba la seguridad, ¿no?, a la base aérea. Así que era como había más de 1.200 personas ahí, un desastre. Pero más o menos se comía. El tema fue después que nos llevan a San Carlos, a donde se hizo el desembarco, al famoso frigorífico, y ahí no comimos más que una lata de paté en los 2 días y agua. Entonces realmente se puso complicado y ahí uno de nuestros jefes pidió hablar con algún superior inglés, con alguien, y invocando un poco la Convención de Ginebra, del trato a los prisioneros, de esto. Entonces el tipo estuvo muy bien el inglés, muy bien. Le dice, mire, yo tengo tropa mía combatiendo y tengo que apoyarla, sostenerla logísticamente y mantenerlos en combate, tengo que darle de comer. Cuando tenga tiempo y me sobre comida, a ustedes, prisioneros de guerra, les vamos a dar de comer. Así que, y realmente no hubo, después nos dieron de comer. Pero quiero decir, coherente el tipo, al fin y al cabo. Así que Ustedes fueron, en un momento tenían doble riesgo porque por la turba que hay en Darwin, los aviones justamente le costaba a los Pucará mucho despegar. Pero en el correcto. caso que se tuvieran que eyectar o salir del avión, tenían los campos minados. Sí, esa hay un par de anécdotas de esas, porque con el tema de Daniel Jukic, que muere atándose o intentando atarse, había un problema de qué hacer, porque nadie quiere morir sentado en la cabina sin ni siquiera haber podido despegar. Para un piloto es lo peor. Entonces, la decisión fue que cada uno adoptara su método y demás. Porque ¿cuál era el problema? Vos despegabas y si te tenías que eyectar, lo más probable que cayera, ahí nomás, ¿no?, del despegue, en los campos alrededor de la base, que estaban todos minados, tal cual, que nosotros no teníamos ni idea. Así que era realmente una lotería. Y la otra cosa graciosa, no sé, tiene que haber sido mediados, entre el 15 y el 20 de mayo, realmente no solo nosotros, Ejército estaba pasándola mal de comida, mal, mal, mal. Y avisaron que venía un Hércules que iba a hacer lanzamiento de carga. Nosotros no sabíamos para quién era esa carga, pero sí que un Hércules iba a hacer lanzamiento de carga y que esa carga era comida. Así que estábamos todos los días mirando para arriba. Aparece el Hércules como a las 8 o 9 de la mañana, lo escuchamos, lo vemos porque venía venía peinando ovejas, y levanta un poquito y lanza, no sé, como 10 12 paquetes con paracaídas grandes, y dijimos, comida, ahí está, y empezamos a salir corriendo para ir a buscarla. Y escuchamos un grito a lo lejos, no vayan por ahí, es un campo minado, así que nos quedamos quietitos y empezamos a caminar para atrás. Al final, realmente la comida era para ejército y no sé si ese campo estaba minado realmente, pero funcionó el miedo a estar cruzando un campo minado, y no le robamos comida a los ejércitos. Pobre, pobre gente, estaban complicados. ¿Cómo es el regreso a casa? Bueno, de esos 20 días de prisionero, una parte fueron ahí en Darwin, después nos llevaron a San Carlos, nos alojaron en el frigorífico que estaba abandonado, pero lo gracioso es que nos metieron en una sala grande a toda la gente de Fuerza Aérea, y que había incrustado del techo y clavado así en un ángulo del piso, una bomba. Y los ingleses decían, ustedes van a dormir acá, al lado de esa bomba, porque esa bomba es de ustedes. Y es cierto, era una bomba de A4, que no había explotado. Capaz que ya le habían sacado la espoleta, no sé. Pero la bomba estaba ahí. Y nosotros dormíamos toda la noche al ladito de un pedazo de bomba.
Pero fueron 2 días, casi 3 ahí. Y después nos llevan en lanchones de desembarco, los que se ven en los videos, nos llevan desde ese puerto a un buque que se llama Norland Hull, un transporte de autos, un ferry que operaba en el Mar del Norte, entre Inglaterra y Escandinavia. Pero ahí hubo un cambio para mí sustancial. A los oficiales nos dieron camarote y tenía baño y tenía agua caliente. Ah, qué maravilla. Creo que por día me bañé como 5 veces, nada más que para sentir agua. Después te ponía la misma ropa olorosa, mugrienta, ¿no? La misma, porque no teníamos otra ropa. Pero no importa, estábamos bañaditos y perfumados. Yo compartí el camarote con 3 subtenientes del ejército, muy piola los pibes, y bueno, todavía seguimos más o menos en contacto. Pero lo maravilloso de estar arriba de ese buque era que había agua y nos podíamos bañar. Eh, y ahí hubo una navegación tuvimos un par de días metidos ahí adentro con el riesgo que corríamos de que algún avión argentino atacara a la flota dentro de San Carlos, de la bahía. Y ahí estaba nuestro buque. Y si por ahí el que venía por tirar encontraba ese buque adelante, le iba a tirar, así que hubieran hecho un desastre. Porque al fin y al cabo, los pilotos nuestros no sabían dónde estábamos. O sea, no es que no, en este buque no, que está lleno de argentinos prisioneros, no. Bueno, ahí tuvimos, ya te digo, 3 días más o menos, hasta que empezó a navegar y nos dimos cuenta que estaba navegando para el sur. Y ahí dijimos, ¿y a dónde iremos? ¿A Inglaterra? ¿A Ascensión? ¿Qué van a hacer estos tipos con nosotros? Éramos una banda, éramos, no sé, 1.300 personas, tipos. Y no, al final atracó en Montevideo, ahí nos bajamos el 14, el 13 a la noche, madrugada del 14, y me acuerdo que los ingleses desde arriba del barco, apoyados así, mientras nosotros salíamos y nos íbamos a unos barquitos de la prefectura para volver a casa, nos gritaban, The war is over, it's over, we win, que habían ganado. Y nosotros decíamos, ah, están boludeando. Y no, sí, realmente, cuando subimos a los buques de la prefectura, ahí nos comentaron de que Puerto Argentino ya estaba a punto de caer. Así que ese fue el periplo mío. Y de ahí a Río Santiago, a la escuela naval, y de ahí en micros a los de Fuerza Aérea nos llevaron a la escuela de suboficiales Ezeiza. Ahí nos dieron una recepción, nos dieron ropa. Ahí ya estaba mi familia esperándome, estaba mi mujer, mi hijita de casi 5 o 6 meses, y, y mis papás, mi hermana, así que estuvo muy, muy emotivo, muy, muy bueno de podernos reencontrar después de más de 2 meses, ¿no? Fue muy emotivo, muy, muy, muy. Yo no sabía que estaban todos ellos. O sea, yo sabía que nos iban a dar ropa y que. Nos agarraron los médicos, los psiquiatras, que empezaron a hacerme preguntas. Y yo le decía, basta de preguntas, quiero ir a ver a mi familia. No sé si están, pero me dijeron que a lo mejor está mi familia. Y los psicólogos te rompían la. Pero bueno, es su trabajo. Así que nada, una emoción, un llanto compartido ahí con todos de que por lo menos había vuelto entero y, y feliz de encontrarme con la familia, ¿no? Te imaginas, es, es muy, es lo más importante. Después de eso, nos dieron 15 días de vacaciones. Muy generosa la Fuerza Aérea, 15 días de vacaciones. Así que nada, me quedé unos días ahí con mi mujer y mis viejos, y después nos fuimos a Reconquista de vuelta al barrio. Mi mujer era maestra jardinera de chicos del barrio aeronáutico ahí en Reconquista, entonces bueno, la vida, y empezó la rutina, Daniel, una cosa muy llamativa. A los 15 días volvimos a trabajar y empezamos a volar. Yo no digo que como si nada hubiera pasado, pero es parte de, bueno, listo, borrón y cuenta nueva, y empezamos a volar, a hacer nuestras actividades naturales, normales, llorando a los muertos, sobre todo los suboficiales, porque el gran golpe fue con los suboficiales. Nosotros lo perdimos a Juquique el 1 de mayo y el 28 al Negro Jiménez, pero encima solteros, entonces no tenían familia radicada ahí. Entonces, no sé, como que todo fluyó muy, muy rápido y empezaron del día a día. Y bueno, lamiéndonos las heridas
pero como todos lo habíamos vivido, los mecánicos, los pilotos, la gente que había estado desplegado en Puerto Santa Cruz, había como una comunión de sentimiento, a todos nos pasaba lo mismo, y bueno, se había dado vuelta la hoja y a seguir. Realmente para mí siempre me llamó la atención eso, ¿no? De que terminó y a volver a la vida. Pero está bien que sea así. Rubén, vos hacías referencia que enseguida, casi enseguida, volviste a tu actividad normal, pero tu vida ya no fue la misma. No, 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 no. No, por supuesto, ninguno de los que estuvimos ahí volvimos a tener la misma vida, no, por supuesto. Pero yo estimo que, viste que en estos 42 años ha habido muchísimos suicidios, eso se sabe. Pero en general, y yo creo que es el 100%, pero no lo tengo con certeza, han sido ex soldados. En cambio, nosotros estábamos dentro de una burbuja que era la base de Reconquista, la base de los Pucará, lamiéndonos las heridas entre nosotros, pero creo que hizo que uno se acomodara. Además de que éramos gente de cuadros, de carrera, entonces vos, no sé, no es que sos mejor, tenés metido eso y querés seguir para adelante. En cambio, los pobres soldados que fueron a la guerra porque les tocó, evidentemente que su vuelta a casa debe haber sido tan jodida, traumática, dolorosa, que ha generado esto. A mí, particularmente, vuelvo a repetirte, Daniel, eh, siempre se recuerda y se sigue recordando, pero no fue estar llorando por los pasillos, amargado, no, 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 no. No, rápidamente hubo que volver a la rutina. Y la rutina a veces hace de que esa cosa mala que viviste o triste, bueno, quede a un costado, sin ser olvidada, obviamente, pero eh, hay que seguir, la vida continúa, al menos mi caso. ¿No te quedó ninguna secuela de la guerra? Nada, ninguna. Tengo una que es media en broma y se la digo sobre todo a mis nietos. Que sí tiene un asidero en algún momento psicológico seguramente. Me pone muy tenso cuando veo un relámpago y sé que va a venir un ruido. Y, por ejemplo, que hacen mis nietos, como también me pasa lo mismo, cuando tenés un globo de cumpleaños, y lo empiezan a apretar y yo sé que va a venir una explosión, no es fuerte, es un globito, al fin y al cabo. Pero eso me pone tenso y ha sido toda la vida. Y yo lo atribuyo a que mientras estábamos en Darwin combatiendo en un pocito ahí con unos mecánicos y un compañero mío, Gustavo Lema, nos empezaron a tirar morteros, mucho mortero. Entonces, ¿qué escuchábamos del mortero? Escuchábamos el plup cuando sale del caño y después escuchabas el silbido, como en las películas, es igual. Entonces, y empezó a pegar muy cerca, y primero que a 100 metros, después que a 50, después que acá, que allá, hasta que ya nos tenían bastante cerca. Y no sé por qué dejaron de tirarnos, cambiaron de zona de blanco, le tiraban a otras posiciones, pero cada vez estábamos más cerca y nos quedaba nada más que. Hubo ahí descubrimos algo muy gracioso. Cuando sale el mortero, cuando sale del tubo y empieza a caer, si está más de 50 metros cuando cae de tu posición, vos escuchás el silbido, el famoso "di", como en la película, lo escuchás clarito. Entonces, ya, eso lo aprendimos ahí en la marcha, no hubo nadie que nos explicó, entonces lo desculamos nosotros. Pegaban lejos. Y la turba tiene otra particularidad. Es tan esponjosa que pegaba la munición del mortero o de la artillería naval y explotaba muy abajo, porque se enterraba, porque la turba es tan blandita que hasta que encontraba un punto duro y hacía estallar la espoleta, el efecto era más hacia arriba que hacia los costados, que es lo que vos pretendés cuando tirás ese tipo de munición, que lo que está alrededor lo hiera o lo mate. Bueno, pero ¿qué pasó? Hubo uno que escuchamos en ¡pum! La salida y silencio. Y pegó, no sé, a menos de 10 metros. Y ahí empezamos, que cada vez que no escuchábamos el silbido, nos teníamos que meter bien, bien la cabeza en el pocito que teníamos, que era apenas. Y hubo uno que pegó a menos de 5 metros, ahí nos salvamos todos. Y
es terrible escuchar el silbido de las esquirlas arriba de tu cabeza, porque estábamos metidos así abajo y escuchamos el ruido que genera, ¿no? Las esquirlas es bastante, mete miedo realmente. Así que estábamos muy atentos a dónde estaban pegándose esos morterazos que nos tiraron, no sé cuánto. Eh, Realmente fue muy, no, nada de divertido, sino que, bueno, uno gana experiencia ahí sobre el momento. Vos sos parte de la historia, y como parte de la historia, ¿qué es Malvinas hoy a 42 años? Las Malvinas es el recuerdo, es lo que nos obliga a seguir recordando a nuestros muertos. Los únicos héroes para la Fuerza Aérea, los únicos héroes son los que quedaron allá. Los que tuvimos la suerte de volver es porque no nos tocó. Eh, Tener la certeza de que fuimos probados en combate y no arrugamos, una serie de cosas que te da Malvinas, pero fundamentalmente es el recuerdo de nuestros muertos por los que hay que seguir luchando y seguir haciendo esto que haces vos, por ejemplo. Porque por suerte hay gente joven que sigue malvinizando, que sigue mostrándole a la sociedad que hubo gente que se la jugó por algo real, que es un pedacito de nuestra patria, y que no hay que dejar de olvidarlos. Entonces, Malvinas tiene que ir con un signo al lado de igual a los que entregaron la vida por ellas. No los podemos olvidar. Y bueno, por suerte y gracias por este constante mantener vivo el recuerdo, ¿no?, de Malvinas. Pero me cambió la vida, mira, no es que me cambió y me volví loco como te contaba, pero uno no vuelve igual, evidentemente. Pero, y toco madera, la vida o he sido bendecido porque tengo una familia divina, 4 hijos, cada uno de mis hijos me dieron 2 nietos, así que tengo 8 nietos, así que tengo para divertirme y para también que ellos tengan este recuerdo. Así que eso es Malvinas para mí. Es muchas cosas, pero fundamentalmente no perder de vista de que hubo argentinos que murieron por Malvinas y que hay que honrarlos y que hay que estar atentos a que vuelvan a ser nuestros, ¿no? Por supuesto. Bueno, hay algo que a nosotros nos une hace 42 años, que es que yo también era de prensa de la Fuerza Aérea. Éramos de la misma fuerza, nada más que en diferentes situaciones y roles. ¿Qué pensás vos a 42 años, las rivalidades que hoy existen entre los veteranos de las islas con los del continente? Es un tema complicado. Es un tema, para mí yo lo tengo totalmente resuelto, ¿no? Pero eh, es, 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 eh, es merecido que se lo reconozca, por supuesto, por supuesto. La Fuerza Aérea es la única, porque vos sabías que para la Fuerza Aérea, por una resolución de allá hace como 15 años que sacó el jefe de la Fuerza Aérea, todos los que estuvieron desplegados en el sur son considerados veteranos de guerra para la Fuerza Aérea. Es una distinción que la Fuerza Aérea le da al que combatió y a los mecánicos del Mirage, de A4, los que estuvieron en las bases, también son considerados veteranos de guerra. ¿Qué pasa? Es un veterano de guerra no combatiente. Y como la ley hoy actualmente, y como está reglamentada además, considera, por el tema de la pensión, por el tema de otra serie de cosas, considera veterano solamente, veterano es combatiente, a los que efectivamente estuvieron en combate. Los pilotos, porque no estaban en las islas, pero sí entraron en combate, sí volaron. Así que yo espero que algún día se resuelva. Tengo mi postura, la tengo para mí, pero sí es como una grieta que hay ahí bueno, que habría que analizarla mejor las causas y habría que tomar finalmente una decisión por el sí o por el no de incluirlos. A ver, no hay duda de que no son lo mismo no es lo mismo el mecánico de un Mirage, y con lo que yo los admiro, yo volé Mirage también, así que sé quiénes son y los quiero, o el mecánico de A4, que estaba en el continente, arreglando el avión, que eso hay que sacar el sombrero, pero estaba dentro de un búnker, calefaccionado, el tipo llegaba a la noche, se iba a un hotel, dormía en una cama caliente, podía hablar por teléfono con su familia, podía tomar un trago de alcohol a la noche. Y nuestros mecánicos, entonces, Daniel, si estos les dicen los magos, ¿no? A los de
que estuvieron en el continente. ¿Qué le tenemos que decir a nuestros mecánicos? Que mantenían los aviones en servicio, que los arreglaban, que hacían que volaran a la intemperie, con nieve, con lluvia, con frío, sin poder tomar algo, comiendo mal, eh, pero los aviones estaban siempre en servicio. Entonces, cuando vos haces esa comparación, ya ahí no tenés duda de quién es quién. O sea, ¿cómo lo llamamos a los mecánicos que estuvieron en las islas? ¿Superhéroes? ¿Super magos? No sé si me explico, y más o menos muestra mi postura, pero todo es discutible, todo se puede llegar a eh, un acuerdo que satisfaga a todas las partes. Reconozco que no es lo mismo. No, no son lo mismo los que entraron en combate estando arriba en avión, en las islas, qué sé yo, que los del continente. Pero que hay que sentarse a charlar, quienes tengan que sentarse a charlar y cambiar lo que haya que cambiar. Pero vuelvo a repetir, y me encapsulo en la Fuerza Aérea. Para la Fuerza Aérea no son combatientes, es cierto, pero sí son veteranos de Malvinas, todos los que estuvieron en el sur. Sí, inclusive uno que el suboficial Pedro Miranda con la Cruz al Valor Heroico en Combate. Exactamente, fíjate. O sea que nunca, porque a veces seguramente vos lo habrás escuchado. Primero que es un tema político, que está politizado absolutamente, el tema de los continentales, está muy politizado. Entonces ya ahí está medio contaminado, ya es más difícil acercar partes, eh, pero espero que algún día se llegue a alguna eh, decisión. Lo que está sucediendo en este momento es que está ajustado a derecho. ¿Qué está ajustado a derecho? Que la ley dice quién es veterano de guerra combatiente. Y los del continente no están adentro de esa lista. Está bien que la sigan peleando y bueno, ya se verá qué solución se le encuentra, qué sé yo. Yo los admiro y los respeto, pero mis mecánicos de esos sí que fueron héroes. Yo voy a remontar al año 2003-2005, cuando eras vicecomodoro, y un día me entero que te vas como agregado militar a los Estados Unidos. Regresas de ahí y después, ¿cómo es tu vida a partir de que pasas a retiro? Sí, yo volví de Estados Unidos y tuve el honor y la dicha de que me designaron jefe de la base aérea de Río Gallegos, hoy actual 10ª Brigada Aérea. Digo esto porque es una base icónica, de ahí salían los A4, de ahí salían los Mirage. Así que tuve ese placer. Después tuve, y descubriendo la Patagonia, que me enamoré. Después volví a hacer un trabajo de coordinación de los escuadrones que estaban afectados, escuadrones aéreos afectados a toda la defensa del norte con respecto a los vuelos ilegales que entraban del norte. Estuve ahí. Y después fui secretario del Círculo de Oficiales en la Avenida Córdoba y basta de jugar, ya está. Ahí ya, listo, gracias por los servicios prestados. O sea, yo dije, ya está. Así que fue una transición muy tranquila. Allá en el 2013, fines del 2013, pasé a retiro. Y tengo la otra dicha, otra bendición, que es tener una mujer que me acompaña muchísimo. Y a mí me encanta viajar, viajar. Pasear mucho y hacer viajes, ir al exterior, a mi país, todo. Entonces, viajamos mucho y me entretengo con los nietos y tengo algunas otras actividades, no es que salí a trabajar. Tuve un periodo trabajando en el Ministerio de Seguridad con la doctora Bullrich en la época de Macri presidente, haciendo un trabajo muy lindo. Yo me sentí muy útil ahí, que era coordinar con las fuerzas federales y con la Fuerza Aérea, lo que veía la Fuerza Aérea, cómo pasárselo a los gendarmes, a la Policía Federal, a la Prefectura, para que pudieran actuar allá en el norte cuando los radares o los aviones detectaban un avión que había ingresado ilegalmente. Entonces ese trabajo de coordinación estuvo muy bueno, dio muy buenos frutos. Eh, pero después ya me fui de ahí. Y después estoy en un foro de defensa, soy integrante de un foro de defensa, nos reunimos, hacemos trabajos para brindárselos a los políticos o a quien requiera.
un poco de cómo se ve la visión de las Fuerzas Armadas para que, eh, como están, ¿no? Con un montón de gente muy, muy capaz para eso. Y también estoy en la comisión directiva de la Asociación Pilotos de Caza, que nos encargamos de mantener, damos reuniones, charlas, entregamos presentes a los pilotos de caza que se reciben. O sea, mantener el espíritu de la aviación de caza, que ese es el leitmotiv de esta asociación, y, y soy el protesorero, así que estoy feliz ahí juntándonos con otro grupo de viejitos retirados, todos cazadores. Así que la mitad del tiempo de la reunión lo único que hablamos es de lo que hacíamos, de las maniobras y estábamos jugando con las manos. Así. Y, y nada, y después disfrutando de la familia, viajando, ya te digo, y sí y sí recordando mucho todo esto. Cuando llega el 2 de abril me pega, cuando llega el 1 de mayo también, cuando llega el, el 29, el día de la rendición mía, o sea, no mía, del alto el fuego en Darwin, el 14 de junio, son fechas muy, muy que impactan. Pero vuelvo a repetir, la vida continuó y continúa y hay que afrontarla, de tener eso en un rinconcito ahí en las cajas que tiene nuestra cabeza y seguir para adelante. Seguir, no, si no, no podés vivir. Y para ir finalizando, ¿tuviste contactos a través de estos 42 años con veteranos de guerra ingleses? Sí, pero no. O sea, hace varios, a mitad, hará 20 años atrás, leyendo una revista inglesa donde el jefe de la escuadrilla de Harrier que atacó el 28 de mayo Darwin, que nos vinieron a atacar 3 Harrier, cuenta la misión y cómo, y que pegó, y que el destrozo que hicieron. Entonces, y abajo, chiquitito en algún lugar, estaba el mail de este inglés. Entonces, tiki, me senté con tranquilidad, bien, para escribirlo bien, en un inglés bien prolijo, y le relato lo que yo veo desde tierra con respecto a su accionar. Pasaron muy rápido, más rápido que otras veces, muy bajo, y paralelo a la línea de defensa que teníamos nosotros, había una lengua de agua, y tiraron ahí, y tan bajo la tiraron, que eran todas bombas antipersonal, que no llegaron a explotar, cayeron en el agua sin haberse armado esas bombas. Entonces le escribí todo esto. Nunca me contestó. Se ve que no, le habrá molestado de que le dije la verdad, de que porque él hablaba y decía que no, sabés, había hecho la misión, la mejor misión de toda la guerra de Malvinas. No, 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 no. No, no, no. Pasaste muy cagado en las patas, tiraste en cualquier lado y no le hiciste daño a nadie. Rubén, No en estos términos. Se lo para mí escribí. ha sido un placer y un honor después de tanto tiempo volver a encontrarte, recordar que gracias a vos pudimos hacer un excelente trabajo en las misiones de paz de las Naciones Unidas en Chipre, el cual yo obtuve el diploma de honor gracias a tu envío como corresponsal militar. Y esas son cosas que a uno le quedan también en el recuerdo de haber tenido un gran jefe, una gran persona y un gran ser humano, y sobre todo un gran padre de familia. Sos, como me dijiste, abuelo, yo soy bisabuelo, así que antes de cerrar me gustaría tus últimas palabras. Bueno, primero agradecerte este contacto. Yo creo que tengo en los últimos años una especie de misión en la vida que es contar, no contar mi experiencia, o sí, pero fundamentalmente mantener con la gente joven sobre todo esto de que nos aprovechen, que al fin y al cabo los que podemos contar cómo fue de verdad son los que todavía estamos vivos y que dentro de un tiempo no va a quedar ningún veterano. Así que está bueno. Ese es el agradecimiento a que me hayas convocado y que yo le pongo esta pasión en relatar todo y contarlo de un lado más humano para que la gente joven o quien escuche esto entienda. Y, y lo otro, bueno, todos los premios y todos los viajes que has hecho y toda tu trayectoria no es por mí, es porque vos le pusiste tu impronta y que tenés esa capacidad para hacer una excelente labor en lo tuyo. Yo realmente te felicito
y espero que sigas teniendo más éxitos todavía de lo que has tenido y más reconocimiento. Muchísimas gracias, Rubén, por tus palabras. Yo siempre, antes de despedirme, quiero desearte que tengas mucha suerte, pero aparte de mucha suerte, mucha salud, porque sin salud no tenemos nada. Y ese es mi reconocimiento hacia vos como persona, como militar, como jefe, que te vuelvo a decir que ha sido un orgullo haberte tenido como jefe, y he aprendido un montón de cosas que uno sigue aprendiendo a través de los 45 años de periodismo que uno ejerce. Gracias por esta entrevista, no será la última y seguiremos malvinizando. Gracias, Daniel, realmente. Espero que no sea la última, tal cual. Hasta pronto. Y hasta aquí llegamos con La Hora de la Verdad 1982. Será hasta nuestra nueva emisión, contando las verdaderas historias de cada uno de los que fue partícipe de la guerra de Malvinas o del conflicto bélico del Atlántico Sur. Será hasta la próxima emisión. Mucha suerte, buena semana, y como le dije al comodoro Rubén Sassone, veterano de guerra de Malvinas, mucha salud. Gracias, hasta nuestro nuevo encuentro. El 10 de junio se conmemora la reafirmación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y el sector antártico. Los 649. En abril del 82 recobraron nuestras Malvinas. Un puñado de hombres lo logró, con valor, honor y amor a la patria. Allí dejaron sus vidas por nuestra tierra querida. Soldados, guerreros, gurises de esta bendita Argentina. Con fusil antiaéreo y avión defendieron aquel trozo de nación. 649 cumplieron su juramento al fuerte grito de Dipón, y con sus pechos bien henchidos de puro coraje criollo de esos bravos argentinos.